Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Franklin García. Soy el encargado de darle la materia de psicometría 2. Hoy vamos a hablar de la evaluación sumativa 3, que consiste en hacer la redacción de ítems. Recuerden que ya hemos hecho en la sumativa 2, hicimos un baremo en base a unos cuestionarios que ustedes tenían que redactar. Muy bien, ustedes pueden tomar esos mismos cuestionarios y redactarlos de acuerdo o modificarla, cada uno de los ítems, de acuerdo a lo que está escrito en la unidad. Como también pueden tomar otro cuestionario o otro test y hacer modificaciones. Además de eso, recuerden que deben subir a la plataforma los dos archivos que estoy hablando, del archivo, un archivo con el cuestionario o test original y el otro archivo con el modificado, para poder comparar y ver qué fue lo que hicieron como tal. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a tomar la parte de la redacción de ítems. Recuerden que para redactar un ítem deben tener una redacción congruente con el objetivo de la medición, es decir, tiene que tener la pregunta o el ítem debe estar redactado de acuerdo a lo que ustedes están estudiando o también lo que llamamos la variable psicológica que están trabajando. También evitar los ítems demasiado largos. ¿Por qué? Porque cada uno del ítem, si es muy largo, al final se pierde la idea de qué es lo que ustedes realmente quieren saber. Deben evitar las oraciones complejas con ambigüedad de sentido, es decir, debe tener la coherencia adecuada. Deben evitar frases con doble negación, como también utilizar el lenguaje más apropiado al nivel de maduración y educativo de la población que ustedes están midiendo. Es decir, cada una de esas preguntas tiene que estar redactadas de acuerdo a el nivel de la persona que ustedes están aplicando el cuestionario o el test. Vamos a ver una lo que estamos hablando en este momento, una exposición de lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a trabajar con, con una pantalla, con una proyección de lo que, de unas láminas que se hicieron. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a ver cómo se redactan ítems. ¿Cuál es la mejor forma de redactar ítems? Muy bien. Primero, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener para la construcción de un ítem? Como primero, debe existir un alto grado de congruencia entre el ítem y el constructo psicológico que se esté trabajando o que se quiera medir. También, los constructos deben estar claramente definidos, es decir, la variable psicológica que vamos a trabajar tenemos que tenerla clara. Si no es así, difícilmente se podrá valorar el grado de congruencia de ítem del constructo. Hay que tratar también de minimizar los errores al medir el constructo con cada ítem. También, el formato de los ítems ha de ser adecuado al objetivo del test. Los ítems deben reunir las características psicométricas más adecuadas en cada caso. También, los ítems deben estar bien redactados, lo que hemos hablado, que tengan coherencia como tal. Y los ítems deben satisfacer las consideraciones legales y técnicas pertinentes. Por ejemplo, deben evitar los plagios, es decir, deben ser construidos realmente por ustedes. También, para redactar intercongruentes por el objetivo de medición, deben evitar los ítems demasiado largos, por lo que les he dicho, pierden la idea como tal. Deben evitar oraciones complejas con ambigüedad de sentido. Deben evitar frases de doble negación. O también recuerden que ningún ítem
decir la palabra sí o no, tampoco debe decir la palabra no, porque siempre lo que va a crear es algo que no debe ser. Deben utilizar el lenguaje más apropiado a nivel de maduración educativa y de la población meta de medición. Muy bien. Deben contener un esquema de indagación completa, es decir, que la pregunta realmente redactada busque de una manera clara y precisa lo que ustedes quieren saber. Deben incluir lo estrictamente necesario para la respuesta. Es preferible que las palabras que puedan repetirse en las alternativas se incluyan solo en la proposición base. Evitar redactar las proposiciones bases como enunciados negativos, lo que estoy diciendo. No debe decir la palabra no. La base no debe contener expresiones que debiliten o confundan la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque a veces el ítem está redactado de una manera tal que debilita la respuesta. No se sabe si responder jamás, nunca, puede ser, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso. Y evitar los ítems, evitar que el ítem se refiera a contenidos triviales, es decir, tiene que ser lo más claro posible. Estamos claros con respecto a eso. Recuerden que las respuestas deben ser basadas en una escala de Likert, es decir, debe ser, no puede ser de dos solo respuestas, sí o no. La respuesta no debe ser esa. La respuesta a la pregunta debe ser como mínimo tres posibilidades. Es decir, por ejemplo, si nunca, puede ser alguna vez. ¿Ok? Tiene que tener tres respuestas como base para que pueda construir ese cuestionario de manera adecuada. Entonces, vamos a estar claros con esa respuesta. Recuerden siempre que la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. De eso nos encargamos cada día, de ser nuestra mejor versión. Eso es lo primordial para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estar claros con todo lo que tienen que hacer. De todas maneras, cualquier cosa, yo estoy siempre pendiente de la plataforma. Para sus dudas, utilicen la mensajería de la plataforma, que siempre estoy pendiente. Cualquier cosa, estamos a la orden. Nos seguimos comunicando por plataforma. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta el próximo contacto. Gracias.